Uy, que se muere. Oh, ahí está. Pin. Ya. Tomás, hola. Hola, buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y ¿Tú usted estás, cómo sol- está? ¿Tú estás solo en el magíster o también estás en pregrado? Yo estoy solo en magíster. Solo en magíster. ¿Y cómo vas con las otras asignaturas de magíster? Eh, Bien, supongo. Bueno, es que la mayoría de las evaluaciones importantes son ahora este mes, así que hasta ahora bien. Sí, es cierto. Claro, aquí tuvimos algunas preliminares como para tener algo, pero sí. Eh, y bueno, tenemos que esperar a que llegue el resto. ¿Tienes elegido ya por dónde te vas a tirar en tu tesis? Eh, para la tesis, Sí, cuál es tu área de preferencia? ¿Qué te llama la atención? sí, más o menos. Teníamos algo pensado con el profesor Clemente, Ya. pero sí, Pero todavía sí. estoy, todavía estoy O sea, tratando de. la primera idea es irte con un tema de inteligencia artificial con Clemente, Sí, sí, pero aún no has concretado nada. Este es el primer semestre, por lo tanto, el siguiente semestre toca electivos y probablemente un electivo con Clemente, ¿no? claro, no posible. No, pero sí, no es que no hayamos concretado nada, es que todavía no estoy 100% seguro de si quiero hacer el tema que me propuso. Ah, ok, entiendo. Bueno, nosotros igual tenemos hartos temas, si te interesa, en estructuras de datos, cosas interesantes por ahí. Se conectó Manuel. Hola Manuel. Te envié A ver. la respuesta, no sé si la leyeron con Diego. Ah, ese coro lo mandó Diego y no fue con copia mía, así que Ya, no lo te pude ver. comento, te comento. Me equivoqué y les mandé una tarea un poco más difícil de la que esperaba, porque la reducción fácil es coloreado a clique, y yo les dije clique coloreado, que si bien es Sí, posible, es más difícil, ustedes se dieron cuenta, pero sí, encontraron la cita correcta, eh, sin embargo la copiaron mal. rayos. No es que la copiaran mal, lo que pasa es que cuando ustedes visiten páginas como Stack Overflow o similares, tienen que verificar primero que la respuesta que está es correcta, que de hecho lo era, pero también tienen que verificar los comentarios, porque en los comentarios decía, oh, me equivoqué, en la última parte debía haberlo escrito de esta manera porque está malo, y ustedes no tomaron en cuenta eso. Era un detalle, pero porque era cómo obtener el clique a partir del coloreado, que no era necesario para la reducción, y ustedes lo copiaron de todas maneras y copiaron algo que estaba incorrecto, porque ahí toman en cuenta el par B, I, y los vértices originales del grafo B es solamente B, así que les tuve que quitar de 7 a 6. Ah, pero Hola, no es profesor. mucho. Llegué tarde. Estoy con el Manuel Hola, haciendo esto. Así que me perdí. hola Diego, no, estaba explicando a la Responde el Manuel correo. la respuesta que les envié, la leíste me imagino. Sí, sí. De hecho, lo estaba leyendo justo ahora cuando me estaba metiendo en la clase. Sí, como le decía Manuel, la respuesta es correcta. Les envié un ejercicio más difícil de lo que esperaba, porque, como le decía Manuel, lo fácil es coloreado a clique, y yo les envié clique a coloreado, que es un poco más complejo. Pero encontraron la cita, la copiaron bien, pero la última parte estaba incorrecta. ¿Por qué? Porque si usted se hubiera fijado un poquito más, en las respuestas el mismo autor dice, oh, me equivoqué y hay que escribirlo de esta manera. Entonces, la última frase estaba incorrecta.
Ya, comprendo. Sí, Oh, así que yo cuando intenté dibujarle iba tan bien hasta que me di cuenta que el algoritmo para poder seguir después era... Oh, un cacho, es un cacho, sí es muy difícil, pero se entiende, la traducción que hicieron está bien. El tema es que, claro, es un poco más difícil porque la idea era que si admitimos un coloreado y no más, entonces obviamente el clique es no, tenemos un clique de ese tamaño. Pero al revés no es así porque decimos, ya, ok, este grafo admite un clique de tamaño 4, pero eso no quiere decir que no admita un clique de tamaño 5. Y un clique de tamaño 5 es impedimento para tener un coloreado menor. ya, comprendo. Y entonces por eso es que se tuvo que usar este truco tan raro de ir generando cliques dependiendo de la otra cuestión del grafo original. Ya, no sé si irá a llegar José, y también no sé si irá a llegar, me falta José y me falta otro muchacho, soy malo para los nombres, ¿Franco? Franco. Franco. No sé si irán a llegar ellos dos, pero bueno, ya hemos pasado como 80 minutos, 80 minutos, 8 minutos, estoy clarito. Mira, aquí puse el recuperativo y la embarré en ese caso. No, voy a borrar el recuperativo, sorpresa. Ya, listo. Entonces, lo que voy a hacer hoy día, lo que dije que iba a hacer hoy día, es un repaso, porque como les mencioné en la clase pasada, si mal no recuerdo, nos quedan 1, 2, 3, 4 clases, y en esas 4 clases me tienen que presentar el avance del proyecto de investigación, que me imagino que ya empezaron. ¿El avance cómo lo vamos a presentar? Tienen que, me importa solo el informe, que el informe se note que tiene avance. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos tienen, no sé, parte de lo que están estudiando, porque dependiendo del tema que ustedes eligieron, que me parece que solamente Tomás me mandó un correo diciendo cuál tema iba a hacer. Ya tienen investigado, tienen elegido los, eh, el tema, hicieron la metodología, seleccionaron los papers y ya empezaron a escribir algo, por ejemplo. Porque me parece mucho que en el informe, lo voy a revisar ahora, vamos, de hecho lo voy a compartir. Vamos. El informe que aparece aquí, eh, ya, presentación, introducción, cuerpo del tema, conclusiones. No, no es tan complejo. Eh, bueno, acá no exige metodología, es cierto, pero sería bueno que me explicaran cómo obtuvieron los documentos a los cuales están viendo. Bueno, acá está el título, el informe, de hecho. Resumen para introducción. Revisión de los algoritmos. Describir, analizar y sintetizar los propietarios de la literatura. Para se recomienda mostrar la utilidad de los algoritmos por medio de aplicaciones. Aplicaciones se refiere a uso, no a un aplicativo software. Yo creía que cuando hicimos esto con el otro profe estaba la parte de la metodología, y no lo está. Pero ustedes sí tienen revisión, ¿cómo se llama esto? No, pero solamente Tomás, Manuel y Diego no. Claro, por eso es que lo tuvimos que hacer así, ahora me acuerdo. Eh, ¿Qué puedo revisarles en el avance para ser más concreto? Ya, a ver, voy a ser un poco más
menos estructurado, y lo que voy a exigir en el avance es que me cuenten qué es lo que llevan, y en qué es lo que llevan me refiero a qué cosas van a describir. Por ejemplo, si yo estoy en, no sé, a ver, el tema 3. Entonces, ojo, acá dice artículos para empezar, obviamente tiene que buscar cosas nuevas. Ustedes me dicen, ya, ¿sabe qué? La búsqueda del rectángulo vacío, encontré estas cosas y yo le voy a hablar, profe, voy a describir estos problemas, estas aplicaciones, estos algoritmos y cómo van mejorando. Y yo le digo, bueno, ¿y cuál fue el último que usted revisó? Bueno, es un artículo del 2013. Yo le digo, no, ¿sabe qué? Seguramente hay uno más nuevo, conozco tal artículo que debería usted consultar, algo más nuevo, con alguna estructura, es un poco más interesante y debería incluirlo. Esa es la idea. No es solamente en términos evaluativos punitivos, en el sentido de ponerles nota para reducirles, sino que es un término de avance constructivo, en el sentido de realmente están haciendo lo que yo espero o no. ¿Me entienden? Sí, se entiende. Entonces, lo que sí, es que como Tomás es el único que ha elegido tema, espero de que ustedes, Manuel, Diego y los otros que faltan, tienen que elegir también un tema. Hay que mandarle el correo, sí. Sí, creo que sí. De hecho, no me acuerdo cuál tema eligió Tomás. Si me rememoran, sería ideal. Strings. Um, ¿Cuál? Ah, el string. Strings. Los strings, Tomás eligió el tema número... El 3.3 es. Claro, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Tomás. Entonces, Tomás, nosotros ya hablamos de los algoritmos para datos desnudos en esta asignatura. Entonces, a Tomás obviamente podría hablar un poco de ellos, pero no es su objetivo principal. Su objetivo principal es investigar cosas más novedosas. Y de repente puede que no haya cosas más novedosas en datos desnudos, pero sí haya cosas más novedosas en datos indexados. Entonces, si hay algo respecto a datos indexados o a datos compactos, es bueno mencionarlo. Porque obviamente cuando ocupamos cadenas de ADN, que eso en string matching es muy usado, cadenas de ADN porque uno busca una secuencia en particular, en las cadenas de ADN en desnudo no tiene mucho sentido porque estamos hablando de teras de información. Por lo tanto, recorrer un tera de manera lineal es no solo poco eficiente, sino que impráctico. Porque estamos hablando de 10 elevado a ver, un tera es, un kilo es 10 elevado a 3, entonces tenemos un mega, que serían 10 elevado a 6, tenemos un giga, 10 elevado a 9, tenemos un tera, que es 10 elevado a 12. sí, 12. 12. Entonces, si el computador corre a los órdenes de 10 elevado a 9, entonces 10 elevado a 12, estamos hablando de 1000 segundos. Y como estamos hablando de varios teras, que incluso puede llegar a se llama pico, el que viene después del tera, ¿cuál es? ¿Beta? Peta, peta. ¿Cuáles son los picobytes? Se me olvida. ¿Cuál es? Siempre me confundo. El prefijo pico es... A ver, veamos. Aquí está, ¿no? Es chico ese. Ese es un trillonésimo. Eso no Sí, existe a la en menos 2. picobytes en realidad. Ya. Nosotros estamos en peta, efectivamente peta, y después vienen los hexa, después vienen los zeta, después vienen los jota. Nosotros podemos a ver, de hecho lo voy a buscar. Largo de cadena de ADN. Esto es terabytes, le voy a poner, terabytes.
Ah. Dice que el ADN podría llegar a los... A diferencia de los métodos de almacenamiento existentes, el almacenamiento de ADN sintético permite guardar en 1 milímetro cúbico hasta 1.000 millones de teras. 1.000 millones de teras, entonces estamos hablando que es 1.000 millones de teras, o sea, 1.000 millones, o sea, un zettabyte. 10 elevado a 21. No tenemos edad del universo para recorrer eso linealmente. Así que sí, efectivamente, cuando guardamos mucha información en cadenas de ADN, recorrerlos de manera lineal no es efectivo. Por lo tanto, se ocupan algunos trucos. Y eso es bueno, entonces bueno hablar también de ese tipo de cosas, porque aplicativamente, en términos de aplicación real, uno no ocupa cuando la información se vuelve muy alta, algoritmos basados en información desnuda. Pero bueno, eso. Entonces, no sé si le queda alguna duda respecto a eso. Quedó claro. ¿Estamos bien? Ay, Así que Diego, Manuel, tienen que elegir un tema. Recuerde que se puede dar dos, creo, sí. Así que si quieren hacerlo, ahí me mandan un correo. Están abiertos todos, menos el String Matching, que ya lo eligió Tomás. Ok. ok. Así que, como les dije, nosotros vamos a tener el certamen el 26. El 26, jueves 26. Por lo tanto, yo creo que es bueno que hagamos un repaso de los temas para que no estén tan en desnudo respecto a lo que corresponde a la evaluación, ¿cierto? Claro. Estaría genial. Así que voy a buscar el temario acá y vamos a ir desde el temario analizando las cosas y viendo ejemplos de cosas como preguntas o etcétera. Veamos. El temario lo tengo aquí, 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 aquí. Me pasé. Ahí está. Entonces, esto es algoritmos y estructuras de datos avanzados. Muy bien. Entonces, tenemos. Ya, me imagino yo, ustedes me corroborarán, que no es necesario que les hable de nuevo, espero, de notación asintótica. No. ¿No? Eso No hay. debería estar más o menos ok. Lo que sí creo que sería bueno es los métodos de resolución recursiva. ¿Qué? A ver, ¿Ah? típico método de resolución recursiva. A ver, veamos un ejemplo de un ejercicio de algún certamen de años pasados. A ver, veamos el certamen del año pasado. Veamos si lo encuentro. Déjenme ver. 2021, estructura de datos avanzados, certamen 2020. Acá está. Veamos. Tenemos dos ejercicios. Vamos a basarnos en los ejercicios y con eso repasamos los temas. Entonces, tenemos ejercicio 1. TDN es igual a 4 veces. No, ¿por qué pongo paréntesis? No es necesario. 4 veces T de raíz de n dije, más
n cuadrado, y el 2 es t de n, es igual a 8t de n cuartos más log n. Los dos ejercicios son bien parecidos, pero bueno, los hice, ¿qué se le va a hacer? Ya, ahí tenemos dos ejercicios. Partamos por el más fácil, por este. Entonces, si tenemos ese ejercicio, ¿ustedes se acordarán qué método tenemos que ocupar? ¿Para este? ¿Qué queremos hacer? Disculpa, profesor. Queremos resolver la ecuación. Obtener el comportamiento asintótico de la función t. ¿El teorema maestro? Sí, el teorema maestro, pero recordemos que tenemos dos versiones del teorema maestro. El simplificado y el full. ¿Cuál debemos ocupar? ¿Simplificado? Creo que Ya, a ver, simplificado bastante bien, ¿no? recordemos, el simplificado se ocupa cuando se cumple la siguiente condición. Que f de n, que recordemos que f de n está en la estructura, t de n es igual a de t de n partido por b más f de n, esa es la estructura para ocupar teorema maestro, cualquiera sea. Pero si queremos usar el simplificado, sí o sí, el simplificado tiene que ser, bueno, no k, en realidad es una d, acotado de manera estricta, o sea, ni por arriba ni por abajo, sino por ambos, por un polinomio. Entonces, ¿qué pasa con el logaritmo? Límite del logaritmo de n partido por n elevado a d, cuando n tiende a infinito. Si nosotros esto aplicamos una sola derivada, esto es del orden de 1 partido por n, y esto es d por n elevado a d menos 1. Entonces esto claramente es 0. ¿Cierto? Indeed. Ya, entonces, debido a que es 0, esto es falso. Porque recordemos que para que sea acotado, tiene que estar entre mayor que 0, menor que infinito. Por lo tanto, logaritmo no es un polinomio. Me di una vuelta tremenda para decir algo obvio. Logaritmo no es un polinomio, ni es acotado de manera estricta por un polinomio. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos ocupar el simplificado. Por favor, eso no se equivoque porque esto es el error más común que cometen todos los alumnos. Llegar y ocupar el teorema maestro simplificado cuando no se puede. No se puede. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es ocupar el teorema maestro full. Veamos. Tenemos que ver qué pasa con f de n y su relación con la función. Teníamos tres casos, ¿no? Era si f de n era acotado por arriba exactamente o por abajo de n elevado al logaritmo. No, sí. Si c es igual al logaritmo en base b de a, me parece que es, ¿no? Esto es igual a 2. Entonces, la opción 1 me parece de el teorema maestro full, que obviamente ustedes lo pueden tener a mano cuando revisen, resuelvan esto, pero yo creo que me acuerdo, espero. Dice así. Es acotado por arriba por el logaritmo, y esto es c es menor.
el logaritmo de, perdón, es n elevado a c con c menor que el logaritmo en base b de a. Que en este caso tiene que ser un c menor que el logaritmo en base b de a. Si el logaritmo en base b de a es 2, entonces a mí me basta con decir, bueno, 1,5, no sé, cualquier número que sea menor que 2. Y efectivamente, un logaritmo es siempre acotado por arriba por cualquier polinomio, cualquiera. Usted dirá, profe, incluso se da esto. Y la respuesta es sí, incluso. Ah, que soy tonto, tiene usted razón, Diego. Esto es de hecho, menor que 2. 2 sería 4 al cuadrado, creo que es 16, ¿no? Sí, claro. Cualquier polinomio acota por arriba al logaritmo. El logaritmo es una función creciente, pero bastante pequeña. Crece muy de a poco. Por lo tanto, la condición 1 del teorema maestro se cumple. Así que ocupamos condición 1 del teorema maestro y la aplicamos de manera directa. Y ese resultado creo que tenía que dar, si mal no recuerdo, dice que t de n, entonces va a ser acotado por n elevado al logaritmo base b de a, o sea, el logaritmo de base 4 de 8. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Algún problema con esto? ¿Con este ejercicio? No, ninguna duda, nada de eso? ¿Todo bien? ¿Qué pasó con el 8t de n partido 4? Ahí me quedé como medio Ah, colgado. el 8 es A y el 4 es B. Ah, B, A. Por eso el teorema maestro es tan útil, porque nos olvidamos de todo el resto y simplemente trabajamos con lo que tenemos que trabajar. Entonces, el 2 era claramente un cazabobos. No un cazabobos, pero sí un caza, profesor, no entiendo del todo la diferencia entre el teorema maestro y el simple y el full. Entonces, aquellos que no conocían bien la diferencia, llegaban y trataban de ocupar el teorema maestro simplificado y no les resultaba. O bien obtenían un resultado, pero ese resultado no era el pedido. ¿Ya? ujú. Ahora vamos a tratar de resolver el otro. Y el otro, claramente, tenemos que hacer un reemplazo. Tenemos que obviamente nosotros no podemos aplicar nada cuando hay una raíz. Así que, ¿cuál es nuestro método tradicional para resolver cuando hay cosas raras? Es ocupar cambio de variable. Y el cambio de variable generalmente ocupamos el exponencial porque el exponencial es muy útil. Así que esto nos va a quedar como t de n, t de m, siendo que voy a ocupar m es igual a... no. N es igual a, no sé, 2 elevado a m. Entonces esto me quedaría 2 elevado a m es igual a 4 de t de 2 elevado a m, y la raíz es lo mismo que elevar a un medio, así que nos queda de esta manera, más 2 elevado a 2m. Sí. Entonces, de aquí a aquí, lo único que hice fue hacer un reemplazo. Generalmente, el reemplazo más cómodo es hacer la exponencial.
Así que luego ocupo otro reemplazo para dejarlo en términos más manejables. Esto no es necesario, pero me gusta hacerlo porque así queda más cómodo de trabajar. Y nos queda I de M es igual a 4 veces I de M medios más, por favor, respete. Porque acá lo único que hacemos es cambiar, cuando haya una T, lo cambio por una Y. Pero, no, ocurre mucho. Acá no hay ninguna Y involucrada, por lo tanto no podemos cambiar nada. Entonces, ¿cuál es el error común que se comete acá? El error común que se comete acá es que esto ustedes lo traducen como 2m, porque dicen, ah, es que aquí le quité el exponencial acá también, bueno, acá también. No, no, porque lo que estamos haciendo es el cambio de la función. Entonces, aquí no hay ninguna función, por lo tanto no se cambia. Esto es incorrecto. Se tiene que dejar tal cual. ¿Ya? Entonces, ahora acá podemos aplicar teorema maestro. Obviamente tenemos que ocupar ¿cuál? ¿El full o el simplificado? Mm, ¿Cuál Lo, es? ¿O lo he- ¿cuáles lo eran las he- condiciones para usar el simplificado? la función acompañante tiene que ser un polinomio, o bien acotado por un polinomio. Entonces, la pregunta equivale a, ¿es esto un polinomio? Un monomio. Un monomio. ¿Qué era un polinomio? Un polinomio es cuando tenemos la variable elevado a una constante. Aquí tenemos la variable elevado a una constante. Es una variable, es una m, ¿cierto? Sí, La es m una es, variable. la m es una variable. Entonces, tenemos la variable elevado a una constante. Tenemos No. una constante elevada a una variable, así que Exacto, no. por lo tanto, no. Esto no es un polinomio. Ahora, si quieren algo más explícito, se hace el límite. Límite de 2 elevado a 2m partido por un polinomio, cuando n tiende a infinito. Esto es una t. Si aplican L'Hopital de veces, o sea, derivan de veces, esto es del orden de 2 elevado a 2m, porque hacer el, ustedes saben, pues hacer el Deriva arriba, deriva abajo. derivar un exponencial queda exactamente igual. Derivar un exponencial no hace nada. Entonces, como aquí la exponencial no es del número de Euler, entonces lo que tenemos que hacer es que va a quedar multiplicada por algunas cosas, pero esas cosas me interesan un rábano. Y aquí abajo va a quedar del orden de 1, porque hemos derivado d veces n elevado a d. Y eso hasta donde yo sé es infinito. Por lo tanto, claramente no se comporta igual que un polinomio, ¿cierto? Ujú. Como no se comporta igual que un polinomio, entonces esto claramente no es un polinomio, ni se parece a un polinomio. Tengo que ocupar el teorema maestro full. Así que ocupemos el teorema maestro full. Si ocupamos el teorema maestro full, entonces esto es la tercera condición. La tercera condición dice que f de n, 2 elevado a 2m, tiene que ser acotada por abajo por n elevado a c, siendo esta vez c mayor que el logaritmo en base b, 2, de a, que es 4, ahora sí es 2. Entonces, cualquier c mayor que 2 nos sirve, en particular 10, porque un exponencial crece mucho más rápido que cualquier polinomio. Así que esta condición se cumple. El problema es que la condición 3 no solamente nos exige esta parte, sino que nos exige una segunda parte. La segunda parte que nos exige es la siguiente. Tiene que, a ver si me acuerdo, el límite cuando n tiende a infinito de
K multiplicado la función, 2 elevado a 2m, la función acompañante, dividido a veces la función acompañante evaluada en m partido por b, o sea, tiene que ser menor que 1 o igual, cuando k es menor que 1. Entonces, si nosotros hacemos este análisis, claramente nos queda lo siguiente. Esto es igual. Esto es igual. Hacemos la división, 2m partido por, nos queda así, nos queda 2m, 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 así que nos queda el límite de k partido por 4 multiplicado 2 elevado a m. Y esto claramente es infinito. Ay, tenía que ser menor a 1, perdón, mayor a 1, mayor o igual a 1. Perdón. Esa era la condición, mayor a 1. Mayor a 1 porque lo importante es que como k es menor que 1 y k es el que está arriba, el k me trata de bajar el número, pero tiene que ser mayor. Sí, eso era. Entonces, esto da infinito. Y como infinito es mayor que 1, entonces estamos del otro lado. Aplicamos la condición número 3. Y la condición número 3 implica, y aquí se me está acabando el espacio, así que voy a tener que disminuir el espacio de trabajo. Permítanme. Eso implica que ocupamos la condición 3 del teorema maestro, o sea, I de M es igual a orden de F de M. F de M es 2 elevado a 2M. Y aquí hacemos la retraducción de aquí. Esto nos queda T de N, y por este otro lado nos queda 2 elevado a M al cuadrado, o sea, N cuadrado. Listo. ¿Alguna duda con la resolución de esto? Gracias. No, no, no. ¿No? Lo importante es que se den cuenta de cuándo tener que ocupar una u otra técnica. Generalmente yo no pregunto por la ecuación de estos lineales homogéneas. No me gusta mucho, lo encuentro muy enredado. Pero sí, el teorema maestro siempre es lo mismo. Por favor, no cometan el error de ocupar el simplificado cuando no deben. Y eso, con respecto a esa parte por lo menos. Entonces, luego tenemos las técnicas de diseño, sí, porque el orden, yo creo que de ordenamiento no les voy a preguntar nada. Las técnicas de diseño, acordémonos que tenemos una separación. Si tenemos un problema, y este problema es un problema computacional, generalmente un problema de optimización. Entonces, nosotros acá desglosamos el problema con la primera pregunta. ¿Es el problema o posee el problema, posee lo que se llama subestructura optimal? Entonces, subestructura optimal, recordemos, subestructura optimal significa que la solución al problema incluye las soluciones de problemas que se incluyen en la solución del problema. El ejemplo clásico, recordemos, es cuando vamos de una ciudad a otra. Si vamos desde la ciudad A hasta la ciudad B, el camino más pequeño para llegar desde A hasta B incluye pasar por el camino más pequeño para llegar a C. La respuesta es sí, entonces tiene subestructura optimal. Hay problemas que no tienen subestructura optimal, como el problema del recorrido de aviones.
tenemos, por ejemplo, ya voy a dibujar muy feamente el mundo. Ahí tenemos a América. No, África es como menos, es como así. Como que encaja con el otro lado. Claro. Y aquí tenemos Australia. Ya. Entonces, nosotros podemos tomar un avión en Santiago, hacer una escala en Buenos Aires, otra escala en Río de Janeiro, otra escala en Madrid, para finalmente llegar a París. Santiago, París. Entonces, si yo voy a Santiago, París tiene un precio. Y generalmente el precio disminuye mientras más escalas tengo, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes han viajado en avión? Ah, Ya no. avioneta. En avioneta. Oye, yo no he viajado en avioneta, pero sí en avión. Bueno, la cosa, hoy se me va a acabar el tiempo. Voy a desconectarme y nos volvemos a conectar, ¿ya? ¿Ya? Sí, lo voy a mantener. Sí, también. Ya, me está faltando Diego nomás. Ahí está Diego. Ya, entonces por mientras voy a volver a dibujar. Entonces voy a tratar de volver a dibujar esta cuestión. Veamos si me sale tan decente como antes. Ya, Japón. Japón pequeñito, Australia. Entonces, de nuevo, ya tenemos Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro, Madrid, París. Santiago, París. Entonces, temiendo de que ustedes no sepan, el modelo de negocio de los aviones es que un viaje directo, Santiago-París, un avión directo, sin escalas, obviamente es más rápido porque no tiene que parar. Por lo tanto, el viaje directo Santiago-París tiene un precio que es más caro que hacer Santiago, para hacer por todas las escalas. O sea, el recorrido en rojo es más barato, más caro que el recorrido en celeste. ¿Ya? Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. El recorrido en celeste incluye el recorrido en verde, que es el vuelo directo desde Río de Janeiro y Madrid. Pregunta, si el camino en celeste es el recorrido más barato para llegar desde Santiago a París, este incluye necesariamente el camino más barato para llegar desde Río de Janeiro, que es una ciudad intermedia, a Madrid, que es otra ciudad intermedia. Lo voy a hacer más fácil, quizá. No, no está bien. Está bien. La respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque, insisto, en los aviones el vuelo directo es siempre el más caro. Por lo tanto, si usted hace un vuelo con alguna escala, por ejemplo,
por ejemplo, no sé, pues hay un vuelo que puede ser Río de Janeiro, Sao Paulo. No, no voy a escribir con rojo porque con rojo ya escribí, con Burdeos. Puede ser Río de Janeiro, Sao Paulo, Madrid. Puede ser más barato. O puede que incluso el más barato sea Río de Janeiro, la capital de Marruecos, no me acuerdo, Madrid. ¿Cuál es la capital de Marruecos? Dios mío. Reprobando en geografía. Rabat. Capital de Rabat. Rabat. El problema del camino más barato no tiene subestructura optimal. Porque el camino más barato en aviones, para llegar de un lado a otro, no necesariamente contiene el camino más barato de sus subsecciones. ¿Se entiende? Sí, profe, pero Pero, los precios no se pueden. Pero, a ver, el tema es que no tiene subestructura optimal porque no existe una ruta óptima para poder maximizar los precios. No, no, no. o sea, no tiene subestructura optimal porque la respuesta a una pregunta no incluye la respuesta a las preguntas de adentro. En otras palabras, vuelvo a repetir. Ah, sí. Santiago-París, la ruta más barata es pasar por cuantas escalas yo necesite. En particular, en este ejemplo, es más barato pasar por Buenos Aires, Río de Janeiro, Madrid, París, que ir directamente Santiago-París. Es más barato porque la aerolínea le conviene cobrar más caro por el vuelo directo. Ujú. Ya. Entonces, como a la aerolínea le conviene cobrar más caro por el vuelo directo, la ruta más barata de Santiago-París, que incluye el vuelo directo desde Río de Janeiro a Madrid, si tuviera subestructura optimal, ese vuelo directo debería ser la alternativa más barata para ir de Río de Janeiro a Madrid. Pero como sabemos que la aerolínea Ah, generalmente cobra más caro por un vuelo directo, probablemente y en la mayoría de los ejemplos, las aerolíneas te van a cobrar menos si es que haces Río de Janeiro, Sao Paulo, Madrid o Río de Janeiro, Rabat, Madrid. ya comprendí. Sí, sí, ¿Ves? sí, sí. Entonces, el camino más corto, que supongamos que es el amarillo, no está incluido en el camino azul. Y ahora usted dirá, pero profe, entonces el camino azul no podría incluir el amarillo y ser mucho más barato. No necesariamente, porque son dos vuelos distintos. Entonces, no es que te hagan bajar de un avión y subirte a otro muchas veces, aunque sí lo hacen en la mayoría de las oportunidades. Pero estamos suponiendo que en el ejercicio que estamos explicando ahora eso no sucede. Eh, claro. No, de hecho, cuando uno hace un vuelo como de estos transatlánticos de Santiago a París, no te hacen cambiarte de vuelo. Vas en el mismo avión, solamente que paras, se bajan algunos pasajeros y suben otros. Entonces, si es que hay cambio de avión, yo no lo considero el mismo vuelo. Son vuelos distintos. Pero sí, no se incluye necesariamente la misma ruta, porque si no, ahí sí que se generaría un enredo y las aerolíneas no manejan eso. Ahora, uno, de manera poco, como tratando de matar el sistema, podría uno decir, ah, ya voy a tomar el Santiago Río, Río, y de ir de Río a Madrid voy a pasar por Sabat y después de Madrid me voy a tirar a París. Puede que hasta salga más caro porque la estructura de las aerolíneas se hace de la manera en que tú trates de pagar lo máximo posible. Entonces, nunca las sumas de los vuelos individuales es lo mismo que la suma de los vuelos conjuntos. No se mantiene esa estructura. Por lo tanto,
eso es lo que hace que la subestructura optimal se caiga en estos ejemplos. Ahora, claramente hay otros ejemplos que son menos rebuscados, que no tienen que ver con el mercado, como el Sudoku, que ese ya lo vimos. Obviamente la solución de uno de los cuadraditos no necesariamente la solución general porque hay dependencias. Yes. Entonces, teníamos problema, si tiene subestructura optimal. Si tiene subestructura optimal, la respuesta es sí o no. Si la respuesta es no, solamente tenemos una opción determinista, que es el backtracking. Si la respuesta es sí, tenemos una segunda bifurcación. Esta bifurcación es si es una matroide. Recordemos, si es una matroide, matroide es si es que posee cierta característica el problema. El problema tiene que ser, el conjunto de soluciones al problema tiene que tener dos características: ser aumentable y ser heredable. Ser heredable es bastante simple. La mayoría de los problemas tienen la heredabilidad. Ser heredable significa que si tenemos un conjunto de elementos que hace una solución y le quitamos un elemento, lo que nos queda sigue siendo una solución. Hay algunos problemas que pueden dejar de ser soluciones cuando pasa esto. Por ejemplo, si decimos solo los caminos contiguos son soluciones, entonces si le quitamos una parte del medio, el camino deja de ser contiguo. Ahí ya dejaría de ser heredable. Pero depende cómo definamos una solución. Y es por eso que cuando teníamos problemas como el problema del árbol de cobertura mínimo, en vez de definirlos con árboles, lo definíamos con bosques, de manera de que pudiéramos quitar cualquier elemento intermedio. Y el segundo, que es aumentable, que ese sí que es un poco más difícil de cumplir. Generalmente la gran mayoría de los problemas no cumple con la propiedad de aumentabilidad, es que si yo tengo dos conjuntos que son soluciones, y uno de los conjuntos tiene más elementos que el más pequeño, el que tiene más elementos, siempre voy a poder encontrar un elemento que se lo pase al más pequeño, y el más pequeño seguir siendo una solución parcial al problema o total. La mayoría de los problemas no cumple eso porque generalmente hablamos de problemas de optimización y pasar un elemento del... ¿Era del chico el grande o del grande el chico? Del grande al chico. Del grande al chico, puede hacerse que nos pasemos de la restricción del problema, como pasaba con el problema de las monedas y el vuelto. Teníamos, acuérdense, queríamos dar un vuelto de 536 y teníamos un conjunto de una moneda de 500 y otro que teníamos un conjunto de 3 monedas de 100. Ambos eran soluciones parciales porque 500 es menor que 536 y 300, 3 monedas de 100, era menor que 536. Sin embargo, si le pasábamos cualquiera de las monedas, cualquiera, y si la pasábamos al elemento de 500, 500 más 6 más 100 hacen 600. Y 600 ya no es una solución parcial, porque queríamos 536. Ese tipo de cosas pasa en la gran mayoría de los problemas. La gran mayoría de los problemas no son matroides. Por lo tanto, cuando la respuesta es sí, nosotros llegamos y decimos, ok, vamos a ocupar voraz. Pero la gran mayoría de los problemas no podemos ocupar voraz. Así que nos vamos por la parte no. Cuando la respuesta a ser matroide era no, teníamos que preguntar si tenía subproblemas superpuestos. Y esa, la gran mayoría de los problemas, tiene subproblemas superpuestos. Cuando la respuesta es sí, ahí ocupamos programación dinámica. La programación dinámica es que cuando tienes subproblemas superpuestos, o sea, hay un subproblema que resolvemos una, otra y otra vez para poder encontrar el problema mayor, por ejemplo, en el problema del camino más corto, en el Fibonacci, siempre en el problema del vendedor viajero, siempre vamos preguntando
por el mismo subproblema varias veces a medida que buscamos la combinatoria. Entonces lo que hacemos es almacenar ese resultado para no volverlo a calcular de nuevo. Y eso es todo lo que es programación dinámica. Si la respuesta de subproblemas superpuestos es no, no nos queda nada más que ocupar divide y conquista. Y eso es particionar el problema en subproblemas disjuntos y solucionar cada subproblema disjuntos una sola vez. El problema clásico para los disjuntos es el problema del orden. A ver, el certamen del año pasado, ¿qué pregunta hice? Hice el siguiente pregunta. ¿Qué técnica de diseño se ocuparía para resolver el problema del clique máximo? Entonces, ¿cuál es el problema del clique máximo? Recordemos, el problema del clique máximo, voy a sacar esto, lo voy a hacer más chiquitito. El problema del clique máximo, a diferencia del K-clique, es que nosotros preguntamos a un clique cuál es su clique más grande. Un grafo, le preguntamos cuál es su clique más grande. Entonces, ¿qué propiedades tiene el problema del clique máximo? Pregunta. ¿El problema del clique máximo tiene subestructura optimal? No, creo que tienes que probarlo con fuerza bruta para resolverlo. Piensa un poco. Recordemos, subestructura optimal. La solución óptima tiene las soluciones óptimas de los problemas más pequeños. ¿Cuál es el problema general? El clique más grande. Sí. Ya. Entonces, veamos. Ah, Veamos. Déjeme pensar un segundo. Claro, obvio, no, estoy en lo correcto, sí. Tenemos entonces supongamos un grafo cualquiera, tiene muchos nodos. Y en particular tiene varias conexiones, voy a hacer conexiones al azar acá nomás, ¿ya? Ahí y ahí. Y en particular, supongamos que haya un clique de tamaño 4. Y supongamos que este es el clique máximo. Entonces lo voy a representar con rojo. Estos nodos que están en rojo es el clique máximo de este grafo. Entonces, este es el grafo G. La solución al grafo G es lo que está en rojo. ¿Qué es un subproblema? ¿Cómo definimos un subproblema acá? Obviamente, subproblema contenido en la solución. Recordemos, en el caso del camino más corto, un subproblema son ciudades que están dentro del camino. En el grafo, ¿cómo sería en este caso? podríamos buscar cliques de tamaño menor que estén superpuestos. Cuidado. Voy a ocupar amarillo. Un subproblema no es encontrar un grafo más chico, un clique más chico. Es trabajar con un grafo más chico. Por ejemplo, un grafo sin este nodo. Por ejemplo. Entonces, si le quitamos ese nodo, ¿cuál es la respuesta? La misma. La misma. Entonces usted dirá, pero profe, cuidado porque podríamos quitarle este. Sí, es cierto, Sí. podríamos quitarle ese. Pero si le quitamos ese, espérenme. Si le quitamos ese, entonces tenemos un problema porque no estamos definiendo un subproblema. Porque es un subproblema que contiene los nodos actuales. Entonces me parece mucho que no podríamos quitarle ese, tenemos que quitarle cualquier otro menos ese.
Sí, claro. Entonces, en términos del grafo, los subproblemas que contienen al problema, un subproblema de esto, sí tiene sentido. Sí es una subestructura optimal, así que no podemos ocupar backtracking. O sea, no es óptimo ocupar backtracking, más bien. Entonces decimos, sí, fíjese, tiene subestructura optimal porque sigue siendo la solución a los subproblemas que lo contienen. Claro, porque si no deja de ser, sí. Estoy en lo correcto. Entonces, nos tenemos que ir por acá. Entonces luego preguntamos, ¿es una matroide? Para ver qué es una matroide, tenemos que ver, separar el problema en soluciones parciales. ¿Qué es una solución parcial? Esto es una solución parcial. Esto es una solución parcial. Esto es una solución parcial. Básicamente cualquier... pero, ojo, que creo que... no, es que depende, como digamos. Depende de lo que le definamos como elemento. Porque si definimos como el elemento igual un nodo, son estas las soluciones parciales. Sin embargo, también podemos hacerlo tal cual, como decíamos con el problema de los... decíamos con el problema de la cobertura, podíamos, en vez de decir que los elementos eran una cosa, decir que los elementos eran otra. Así que podemos tener que los elementos sean los vértices. Entonces, si los nodos son los vértices, ¿cierto? Aristas. Aristas, que en este caso, eso sería una solución parcial, y esta también, si bien no es un clique, pero le falta solamente una arista para hacer clique. Entonces, analicemos los dos casos, porque los dos casos tienen sentido. Decimos, si es heredable, bueno, si le quitamos un nodo a un clique, sigue siendo un clique, así que no hay problema. Si le quitamos una arista a un subgrafo, sigue siendo un subgrafo, así que no habría problema en ninguno de los dos casos. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, si tenemos dos soluciones, y una más grande que la otra, no nos va a servir. ¿Por qué? Por ejemplo, espérese. Supongamos que tenemos un grafo y los nodos son estos. Y aquí yo tengo un clique de tamaño 4 y aquí tengo un clique de tamaño 3. Entonces, claramente, este tiene más elementos que este. Sin embargo, si yo le quiero pasar, entonces, esta es la solución amarilla y esta es la solución roja. Las dos son soluciones parciales. Entonces, si yo del más grande le quiero pasar, por ejemplo, esta arista al más chico, lo que está en amarillo no es un clique. Ni tampoco es un grafo conexo, de hecho. Por lo tanto, no es una solución parcial. En otras palabras, no es aumentable. ¿Se entiende por qué no es aumentable? Mm, no, Significa profe. sí. ¿Puede volver a...? Ya, Sí, a sabe ver, que no me quedó en la cabeza, lo estaba recordemos, viendo, pero no. aumentable significa que tengo dos soluciones parciales. Y de la solución más grande, existe un elemento que se la puedo pasar a la más chica.
y la más chica sigue siendo resolución parcial. Entonces, si tomamos el ejemplo de los cliques y dijimos, ya, los cliques más pequeños también son soluciones parciales. Entonces tenemos la solución parcial A, que está en amarillo, y la solución parcial B, que está en rojo. Entonces, cualquiera de las aristas o cualquiera de los nodos, como usted lo quiera ver, que yo le pase de la solución B a A, por ejemplo, ese está conectando el nodo, no sé, el nodo 0 con el nodo 1, el nodo 2, 3, y lo voy a llamar nodo 10, 11 y 12. Entonces, si yo le paso la arista entre 0 y 1 a la solución A, me queda esto, lo voy a dibujar en otro lado. Esto me quedaría. Eso no es un clique. No está ni conexo, de hecho. ¿Cierto? Claro. Claro. Sí. Entonces, cualquiera de las aristas que yo le pase del más grande al más chico, no voy a hacer un clique porque están desconexas. Por lo tanto, no son aumentables. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, no son aumentables. Por lo tanto, tenemos que tomar, vamos haciendo. Tomamos este camino y ahora tomamos este camino. Por lo tanto, nos queda preguntarnos por soluciones superpuestas. Soluciones superpuestas es que si una solución pequeña la ocupamos muchas veces. Y esto, para este problema, es bastante obvio que sí, porque si nosotros estamos preguntando ya, tenemos la solución, tenemos un grafo grande, y yo digo, ya, voy a partir por este subgrafo. Bueno, la solución es esta. Y luego parto por este subgrafo. Bueno, la solución sigue siendo esta. Y luego, bueno, este subgrafo, ahora la solución es esta. Pero se fija que voy ocupando esta arista, se ocupa muchas veces, porque cuando pregunto por este subgrafo, esta arista también está. Entonces puede ser que por ejemplo, supongamos que este grafo tenga esta solución parcial. Esa solución parcial es solución parcial de este subproblema, de este subproblema, de este subproblema, de este subproblema, y supongamos que la solución total sea esta. Supongamos, y tenemos un par de nodos adicionales por acá, un par de aristas. Entonces, fíjese, voy a hacer en amarillo. Esta solución parcial es solución de este problema, de este problema, de este problema, de este problema, de este problema. Se fija que la solución que calculé es solución a muchos subproblemas. Sí. Por lo tanto, tiene subproblemas superpuestos. Así que sí, y es programación dinámica. Tenemos que ocupar dinámica. Esa es la respuesta. No. Ya. ¿Alguna duda respecto a esto que hice? Yo tengo una duda. Dígame. Cuando estábamos, veo que delante no estaban conectados los nodos, pero ahora sí. En el momento en que tenemos que hacer este tipo de evaluaciones, supongamos que tenemos el triángulo de la izquierda abajo ¿Ya? y tenemos el punto que está al medio abajo. Ese punto no está conectado con el triángulo. El punto Está conectado. Sí, ese mismo. Ya. Cuando habló de una solución parcial que también envuelva el triángulo y a ese punto en exclusiva, da lo mismo que no estén unidos, ¿verdad? Es un subconjunto igual. Claro, porque este es un subgrafo donde tengo los nodos, llamémoslo para que tengan nombre. Ya está el nodo A, B, C, D, E, F, G, H, E, I. Tenemos el grafo A, B, C, D, I,
perdón, ABCI, que tiene las aristas que los voy a poner en amarillo. Tiene estas aristas. Entonces, claro, usted dice, bueno, el nodo I no tiene ninguna arista en este subgrafo. No importa, es parte del subgrafo de todas maneras. Es un grafo disconexo, de acuerdo, lo es, pero es un problema. No es solo la solución parcial es ABC, pero es un subproblema. Nada impide la definición de grafo que el grafo tenga un nodo que tenga que estar siempre conectado a todos los demás. De hecho, perfectamente, un grafo puede tener 7 nodos y 0 aristas. No hay ningún problema en eso. Entendido. ¿Ya? Perfecto. Así que es un subproblema, no una subsolución. Entonces, ¿continuamos? Sí, no sé. ¿Qué es lo que viene después? A ver, problema número 3. Utilice una estrategia probabilística para resolver un sudoku. Argumente sobre el tiempo que tomaría su estrategia y qué tipo de algoritmo es. Hoy, ¿qué pregunta más complicada se me ocurrió? Pobre Carlos del semestre pasado. A ver. Yo la estrategia probabilística, o sea, podríamos ocupar muchas. Una es simplemente tirar al azar todas las posiciones del sudoku. Pero a mí la que se me ocurre es que el sudoku necesariamente tiene restricciones. Así que lo que podemos hacer es que por cada subcuadrado, tirar un arreglo al azar del 1 al 9 por cada subcuadrado, o por cada línea, como usted quiera, pero teniendo las restricciones del sudoku, o sea, en tal posición hay tal elemento, tal número. Entonces, lo que yo puedo hacer es tirar al azar los números respetando la condición de los subcuadrados, o lo podría hacer por línea tiene más sentido, y luego lo que puedo hacer es tratar de intercambiar las líneas de manera voraz, para ver si es que se puede arreglar. Si es que no se puede arreglar, lo vuelvo a tirar. Entonces, haciendo eso, claramente estoy haciendo una estrategia Las Vegas, no Monte Carlo, porque Monte Carlo significa que pararía en algún momento y aquí lo vuelvo a tirar hasta que alguna vez resulte. Sobre el tiempo, depende. Si el sudoku que entra no tiene solución, entonces se quedaría pegado de manera infinita, de la manera en que yo lo planteo. Si tiene una solución, se demoraría mucho en encontrarla, pero si tiene muchas soluciones, se demoraría poco en encontrarla. Entonces, para solucionar ese problema, uno puede hacer un tipo Monte Carlo y decirle, ¿sabe qué? O Las Vegas, del tipo no Sherwood, que darle un tiempo maximal para que ejecute, y si no se ejecuta en ese tiempo maximal, tengo la opción de decir, no encontré solución, Las Vegas, o dejar la solución que menos problemas tenga, que sería Monte Carlo. Ahí depende de lo que usted quiera, ¿se fija? Entonces ahí hay argumentos para hacer una respuesta discursiva. ¿Se entiende? Eh, sé lo que es Eh, el método de Las Vegas, pero sí, claro. A ver. Claro, porque porque era tan complicado, porque se los di para varios días. Era un certamen de varios días. Entonces, claro, pues, podían tomarse el tiempo para escribir. De hecho, creo que el problema 3 hasta, no importa. Entonces, el problema 4 dibuja un autómata finito para encontrar el patrón 00101 en un texto binario. Eso me imagino que no debería haber mucho problema en hacerlo. Pero eso es respecto a encontrar patrones, de la materia de encontrar patrones. Y luego tenemos que les pedí que buscaran en la web. ¿Qué pasó? Les pedí que buscaran en la web una reducción y la explicaran. Y la última pregunta era
si encontrara, a ver, esta pregunta está buena. Si encontraran una reducción entre un problema A, que es P completo, y SAT, de manera de que queda de esta reducción. Voy a escribirla. A es P completo. Y tienen que SAT se reduce respecto a Cook o a, no me acuerdo, CARP, al problema A. ¿Qué implica esto? Tengo que partir por sí, porque eso no existe aún. Si es que A es P completo, ¿qué significa que A sea P completo? ¿Se acuerdan? P completo significa que, primero, A es un problema P, o sea, se puede resolver en tiempo polinomial, y además significa que todo problema en el conjunto P es más fácil, comillas, que el problema A, o sea, todo problema se puede reducir al problema A. Y recordemos que la reducción Cook o reducción CARP se trata de que en vez de resolver el SAT, encuentro una función polinomial que me transforma el problema SAT en el problema A, entonces resuelvo el problema A y con eso resuelvo el problema SAT. Entonces, fíjense, este problema se resuelve en tiempo polinomial. Hay una función que me transforma la entrada de SAT a la entrada del problema A. O sea, la entrada al SAT ocupo tiempo polinomial en transformarla en A. Resuelvo A en tiempo polinomial y por lo tanto resolví el SAT. ¿Significa que SAT pasa a qué? Ah, ¿Qué significa? vendría siendo equivalente a la letra. No, SAT sería P completo. No, no entiendo. Sí, SAT sería P completo. Correcto, SAT sería P completo. Esa es la respuesta. Pero eso tiene una implicancia mayor. SAT se sabe que es qué. Recordemos de la materia, SAT es el principal problema que es NP completo. Eso es parte de la materia. Ah, sería que Entonces, P por ¿qué NP. significaría? Que usted ha ganado ¿cuánto a plata? $1.000.000. Ya Exacto, comprendo. esa es la respuesta. La respuesta es, si es que esto es cierto, entonces P es igual a NP. Eso es lo que se esperaba. Uf. ¿Ve? Entonces, ese concepto tiene que estar claro. El concepto de reducción, el concepto de la completitud, qué significa el P, qué significa el NP, qué significa el P-space, ese tipo de cosas. Entonces quiero que, no sé, quedan 3 minutos, pero no he repasado en términos generales la mayor cantidad de materia posible. Entonces, la próxima clase, insisto, voy a revisar el avance, que es después de vacaciones, revisar el avance que tengan respecto a su informe semestral, tienen que elegir su tema del proyecto semestral, y si nos sobra tiempo, igual puedo resolver preguntas respecto a la materia, porque espero que empiecen a estudiar. Recordemos que el jueves 26 de agosto tendremos el certamen. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer algo parecido. El miércoles en la mañana, el miércoles en la tarde, voy a mandar un pletora de preguntas para que me lo respondan hasta el jueves a última hora, de manera de revisar el viernes, y ahí tenemos la nota. ¿Ya? Vale, vale. Así que espero que o les haya quedado algo del repaso, les haya clarificado alguna duda, y si no, si les surgieron nuevas dudas con el repaso, eso también es positivo porque significa que me las puede preguntar la próxima semana. Y es que José Ya. llegó tarde, le digo, José, tenemos el proyecto semestral, por favor tienes que elegir uno, lo puedes hacer con un compañero si es que lo deseas,
y la semana, el jueves 19, voy a revisar el avance. Recordemos que el enunciado está en Moodle para el proyecto semestral. Ok, profe. Antes de que se nos acabe el tiempo, les voy a recordar los porcentajes. Los porcentajes eran 20% del trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo, 30% el certamen, 50% el trabajo de investigación. Ya, eso. Nos vemos entonces después de vacaciones. Descansen la semana que viene y preparen su trabajo de investigación, que es lo que más me importa. ¿Ya? Ya, gracias, igual que le vaya bien. Chao. Buenas semana. Pero, Chao, cuídese. chao. Nos vemos.